Bien, entonces les decía, ven, ¿no? En la diapositiva. Sí, Jesse, mira. Ya, ya, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Entonces, como habíamos quedado la anterior semana, hemos completado todo lo que se refiere a la estática, al equilibrio prácticamente. Y en el último ejercicio hemos hecho ya algo que corresponde a la resistencia de materiales. Lo que les había dicho, sí, lo que les había mencionado cuando hemos analizado el ejercicio de la cercha, es de que algunos elementos de la cercha trabajan a tracción y a compresión con algún cierto valor en kilogramos o en newton. En este caso, entonces, ya eso de hablar de tracción o de compresión implica que estamos hablando ya de la resistencia de ese elemento en este caso, ¿no es cierto? Entonces, para ir complementando eso, prácticamente hoy estaríamos hablando ya con mucha más propiedad de lo que significa la resistencia de un material. Entonces, aquí es el tema que vamos ahora a abordar es respecto al esfuerzo simple. ¿Qué es el esfuerzo simple? Entonces aquí tenemos una pequeña introducción en la que mencionamos que el estudio de resistencia de materiales tiene por objeto predecir de qué modo influirán las propiedades físicas y geométricas de los materiales en determinadas condiciones de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver de cómo nos va a poder soportar un cierto material al aplicarle una carga externa, o sea, al apretarla o al estirarla. Eso quiere decir que estamos aplicándole una fuerza o una carga externa para verificar o para ver de qué manera este material nos sirve para poder soportar dicha carga. Eso es en resumidas palabras lo que quiere decir en cuanto a la resistencia de materiales. Es necesario estudiar el elemento estructural para estar seguros de que no se romperá, ni será flexible, ni se doble, sin, bueno, soportando la carga en este caso sería, o sea, tenemos que estar seguros de que ese material va a soportar la carga a la carga que le vamos a someter, lo cual nos va a garantizar de que no se va a romper, no va a ser flexible y va a soportar esa carga. Eso es en sí lo que queremos en esta parte, ¿no? Nos dice, los materiales, o perdón, los principios de resistencia de materiales son necesarios para garantizar que un componente sea seguro en lo que se refiere a su resistencia, rigidez y estabilidad. Estas tres palabritas son bien importantes que nosotros sepamos interpretar. Vuelvo a recalcar, dice, en cuanto se refiere a su resistencia, su rigidez y su estabilidad. Al decir estabilidad, ya estamos hablando del equilibrio estático. Entonces, equilibrio, estabilidad va de equilibrio. Entonces, ya eso hemos visto en las anteriores reuniones que hemos tenido. Entonces, en cuanto a su rigidez, es la solvencia que puede tener el material para poder soportar a una determinada carga, ¿cierto? Para que tenga una cierta resistencia. Entonces, es bien importante, como les decía, tener muy en cuenta estas palabritas que en sí engloba todo lo que significa la resistencia de un material. Entonces, está acorde en su rigidez y su estabilidad. El objetivo de esta asignatura es ayudar a que ustedes puedan adquirir habilidades para diseñar y analizar componentes de estructuras y de algunos elementos de máquinas, ¿no? Que soportan carga y que estén seguros y adecuados para el uso, para el cual se está diseñando, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, nosotros por principio o por lo que ya nuestra visión o nuestro modo de pensar, por ejemplo, nos dice, ¿no es cierto? Si vamos a sacar un motor, en el caso de los mecánicos, digamos, de los automotrices, si vamos a sacar un motor de un vehículo, no lo vamos a poder, al menos si estamos trabajando solos, por ejemplo, no lo vamos a poder hacer, digamos, manualmente, o sea, estirándolos o haciendo algunas maniobras de tal manera que tal vez hasta nos podamos accidentar. Lo que vamos a hacer es utilizar un trípode, ¿no es cierto? Un trípode con un tecle para que éste nos ayude a sacar el motor una vez que aflojemos los pernos de sujeción. Pero ese trípode, como
como les decía hace un momento, por tuición, por lo que nosotros tenemos ya una experiencia, al ver nomás, digamos, la calidad de los tubos de este trípode, nos vamos a dar cuenta que ese trípode, y además de que ese tecle, que el mínimo tiene que ser por decir de 500 kilogramos, nos va a garantizar que vamos a poder sacar sin ningún inconveniente el motor. Pero imagínense si tengo un tecle de 500 kilogramos, pero mi trípode es de un tubín de 1 milímetro de espesor, no nos va a soportar, ¿no es cierto? No, vamos a que, pues, si el tecle nos sirve, pero el trípode es muy débil, entonces al empezar a subir el motor, este trípode se va a romper, se va a hundir o por lo menos se va a doblar. Esto es lo que hemos dicho en el anterior diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver para poder sacar el motor? Entonces diremos, no tiene que ser un trípode mínimo, por decirles, de 1 pulgada, además de acero galvanizado, que sea mínimo de 3 de espesor de milímetro. O sea, eso ya de por sí nosotros, sin hacer un cálculo específico en cuanto a la estabilidad o, como digo, al equilibrio, como ustedes quieran llamarlo, ya nos da, digamos, esa sensación, esa visión de que debemos utilizar un buen trípode para garantizar de que no se va a doblar, va a resistir y además no vamos a sufrir ningún tipo de accidente, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tendríamos que estudiar para ver si ese material va a poder soportar, en este caso, el motor de un autito, digamos, 300 kilos, pero no siempre un trípode se va a diseñar para hacer solamente el trabajo de sacar motorcitos pequeños de 300 kilos máximo. Al contrario, entonces lo que tenemos que hacer es un trípode con futuro, en otras palabras, si quieren, que sea más, nosotros haremos de 1 pulgada y media o de 2 pulgadas, para que no solo pueda soportar los 300 kilogramos que puede pesar un motor pequeño, sino para motores o en otras cosas, otros componentes de un equipo pesado, por ejemplo, para sacar la transmisión de un equipo pesado, o para sacar, qué sé yo, el motor también de un equipo pesado que ya pesa alrededor de 1 tonelada, o perdón, de unos 1000 kilos, sí, 1 tonelada. Entonces no podemos, digamos, arriesgarnos a sacar con un tecle que sea de dimensiones relativamente pequeñas, no aptos para hacer ese tipo de trabajo. Entonces ya de por sí, como les digo yo, de por sí, sin tener experiencia nosotros, a simple vista ya nos damos cuenta de que ese material sí va a soportar, de que ese material que es muy débil, que tiene una pared muy pequeña o su espesor es muy pequeño, entonces no nos va a soportar. Así, o sea, ya nosotros sin hacer el cálculo de estabilidad o de estática, si quieren, ya nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? En cuanto, por ejemplo, a la calidad del material. Si es un tubín, no nos va a aguantar, pero si es una cañería galvanizada de un espesor de 3 mínimo, ya estamos suficientemente confiados a que esto nos va a servir. O sea, ese es prácticamente el fondo de lo que tenemos que nosotros tener en cuenta para utilizar cualquier tipo de material en cualquier actividad en la que estemos nosotros, digamos, como partícipes. En el caso de los industriales, por ejemplo, hay angulares, hay escalerillas, hay infraestructuras que soportan algunas cosas como un tanque, por ejemplo, un tanque de combustible que tiene que estar a una cierta altura. Entonces debemos utilizar el perfil adecuado para que soporte ese tanque, ¿cierto? Entonces es un tanque de combustible o de gas, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que garantizar de que eso va a trabajar sin que se doble, sin que se rompa y garantice, digamos, por unos años ese tipo de material. Entonces, vuelvo a recalcar, el estudio de la ciencia de materiales es bien apasionante, pero tenemos que tener cuidado y además tenemos que verificar si el material que estamos utilizando es el que va a solventar lo que queremos que solvente, lo que queremos que aguante. ¿Ya? Entonces, en este capítulo de esfuerzo simple, como su nombre indica, esfuerzo simple, el esfuerzo es la resistencia interna, entonces acuérdense de eso, que ofrece un área unitaria del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa. Entonces, prácticamente ustedes saben el principio a cualquier acción siempre hay una reacción. Eso es lo que nos dice
en realidad este pequeño enunciado. Entonces dice, el esfuerzo es la resistencia interna, o sea, hay una fuerza interna que se opone a que se doble o a que se forme el material al aplicarle una carga externa. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan de manera más específica y se den cuenta hasta el nombre de nuestra asignatura, dice resistencia del material. Ya de por sí nos damos cuenta que vamos a analizar un material si va a resistir o no va a resistir. En resumidas cuentas, es eso lo que se pretende tener como concepto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el concepto de esfuerzo puede expresarse matemáticamente como, fíjense, en este caso, es muy sencilla la ecuación que se emplea. El esfuerzo es igual a fuerza sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, a F sobre A. ¿En qué se mide? Ya sabemos, ¿no? Fuerza en kilogramos, newtons, área en milímetros, centímetros, metros, desde luego cuadrados, ¿no? En milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, metros cuadrados, entonces todo al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de área, ustedes ya saben eso, ya solamente es recordar, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a recalcar, ustedes están viendo la fórmula que se emplea cuando hablamos de esfuerzo simple, ¿ya? Entonces, solamente es esa la ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Fíjense, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Si aquí aplicamos una fuerza F hacia arriba y otra fuerza, para que esté en equilibrio tiene que haber otra fuerza F hacia abajo. Existen unas fuerzas internas, como están viendo al lado derecho, unas fuerzas internas que hacen, estas fuerzas internas, que hacen de que este material, en este caso este cubo, no se rompa ni se deforme. Entonces estas fuerzas internas son las que soportan esta carga externa. ¿Ya? Es igual esa fuerza interna, es igual a sigma, que es igual a F sobre área. ¿Ya? Entonces ya hemos dicho que aquí estamos el esfuerzo, entonces el esfuerzo se denomina como el sigma, vuelvo a recalcar, que mide o que se mide en newton sobre metro cuadrado, lo que estaría hace un instante, en pascales, esa es la más utilizada y esa es la que vamos a utilizar siempre para diferenciar en lo que se refiere, porque si ustedes se dan cuenta ahorita, si ustedes han llevado hidráulicas o de gases, ustedes saben que la presión siempre es fuerza sobre área al cuadrado, ¿no es cierto? O perdón, fuerza sobre área, o si quieren, kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? O sea, siempre eso es lo que llevamos cuando llevamos presión, ¿no es cierto? Entonces, pero para diferenciarnos un poco de lo que es la presión, entonces nosotros para poder interpretar de manera adecuada lo que es un esfuerzo, siempre vamos a tratar de llegar a lo que está aquí, a pascales o a megapascales. Es la unidad con la que más se trabaja cuando se habla de resistencia de materiales, vuelvo a recalcar. Entonces, no, para que no se confundan precisamente, les estoy indicando esto. Nosotros siempre, en su mayoría, vamos a trabajar en pascales. Claro que hay algunas conversiones que se tienen que hacer para poder llegar siempre a pascales o a megapascales. Si el ejercicio nos dan en newton sobre metro cuadrado, vamos a ver a qué es igual para llegar a pascales, o en su caso, cuando ya saben ustedes cuando son libres sobre pulgada cuadrada, hay que convertirlas a newton sobre metro cuadrado, y de ahí volvemos a pascales. Esa es la forma de resolver este tipo de ejercicio. Entonces, para ser más específico, jóvenes, fíjense, fuerza es igual newton libre kilogramo, solo daría, ¿no es cierto? Y área es metro cuadrado, pulgada cuadrada, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, todo lo que es al cuadrado, ya en cuanto a distancia, en este caso, podemos llamar. Entonces, esas son las únicas condicionantes para que nosotros podamos utilizar de manera adecuada esta ecuación tan sencilla. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tiene alguien alguna pregunta o alguna duda. ¿Nadie? Todo claro, docente. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. Estamos hablando Una entonces. consultita, Adelante, adelante. algo que no he entendido bien, esto en qué tipo de ejercicios entra, algún ejemplito podría Vamos a decir. hacer, no se preocupe. Yo primero yo quiero que entiendan bien la parte teórica, que es esto precisamente, lo que les estoy hablando de tensión simple. ¿A qué es igual la tensión? La tensión simple o el esfuerzo simple es igual a qué? A fuerza sobre A. Eso quiero que me entiendan, que esté bien claro. El esfuerzo simple
es la aplicación de una fuerza en un determinado área, en otras palabras. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. Ahora nos va a alcanzar el tiempo, por lo menos vamos a hacer un ejercicio o dos tal vez para que ustedes queden con una mejor comprensión de lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces no hay otras preguntas más, vamos a continuar. Entonces, para que quede claro, entonces, fíjense, en la anterior clase hemos hablado de esto, ¿cierto? Dice elementos, o sea, para poder utilizar esta fórmula, F sobre A, siempre se utiliza cuando los elementos están cargados. ¿Qué dice aquí? Axialmente. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Sí. Para utilizar la fórmula que acabamos de ver, sigma igual a F sobre área, los elementos deben estar cargados axialmente. ¿Qué quiere decir axialmente? Lo que están viendo en la gráfica. Es una fuerza F que está cargado axialmente respecto a este material. ¿De acuerdo? Aquí lo pongo. Pero fíjense lo que hemos hablado en la anterior clase. ¿Qué hemos hablado en la anterior clase? Por ejemplo, el primero, ¿qué pasa? La primera gráfica o el primer dibujo. ¿Qué está pasando? A ver, fíjense. Les decía, ¿no ven? En el ejercicio que hemos visto en la anterior clase, les decía, Tracción. aquí está la flecha hacia afuera y en ese otro lado también está hacia afuera. Es como estaríamos estirando al material. Entonces, es que por lo que ha dicho alguien ha hablado ahorita es tracción. ¿De acuerdo? Tracción. En cambio, fíjense en la de abajo, está a la inversa. Estamos apretando al material. Estamos hablando de compresión. Ahora yo creo que con esta diapositiva ya no tienen que equivocarse nunca más de lo que hemos hecho, por ejemplo, en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Entonces no van a tener problema cuando les dé un ejemplo o hagan un ejercicio de este tipo para indicar si está trabajando ese elemento a tracción o ese elemento está trabajando a compresión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver aquí, esa partecita ya es, digamos, complemento de lo que vamos a ver el próximo capítulo, que se llama deformación. Pero para que ustedes se den cuenta, cuando se aplica una carga axial, pues, si estamos estirando, digamos aquí otra vez, este material estaríamos estirándolo, o sea, hacia afuera, así, ¿no? Estaríamos estirándolo. Entonces, al estirarlo, siempre cualquier material, por muy bueno que sea acero, sea acero fundido, o sea, cualquier tipo de material, si le aplicamos una fuerza externa axial, como en este caso, siempre va a tender a tener una cierta deformación. Por muy mínima que sea, ¿de acuerdo? Siempre va a haber una cierta deformación, cualquier material. Aparentemente decimos, no creo, a ver, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, así, de, de, de pasada, por decirles, si ahora que no estamos pasando clases, por ejemplo, en los aulas que teníamos, si estamos 20 personas, ¿qué va a pasar con la losa? La losa no se va a notar. Y nosotros estamos encima de esto, ¿no? Estamos pasando clases y somos 20 personas, ya estamos en el tercer piso. Entonces, esta losa, si estamos 20 personas, no va a tener prácticamente o no se va a poder observar que no hay ninguna deformación. Pero, ¿qué pasa si somos 200 personas? Si estamos aquí 200 personas en todo el lado, o 300 por decir. ¿Qué va a pasar? Si hacemos una regla, colocamos así de acero, en todo lo que sea, va a haber una cierta deformación. Por decir, 1 milímetro, una cosa que tampoco, digamos, va a ser de mucha importancia, les diré, ¿no? En este caso, porque están bien reforzadas. Pero, como les digo, cualquier material, al aplicar una fuerza, digamos, ya muy fuerte, siempre tiende a tener una cierta deformación, que tal vez no puede ser permisible, ¿no es cierto? Que, que no se sienta. Pero, vuelvo a recalcar, todo material que está sometido a una carga, en este caso relativamente fuerte, siempre va a tener o va a tender a tener una cierta deformación. Eso también lo vamos a hacer ya en la próxima clase, para que ustedes puedan, digamos, entender de mejor manera, haciendo un ejercicio, tal vez ahora si nos da tiempo. Entonces, esta es la deformación unitaria, entonces va a ser igual a esta deformación que hay, digamos, por decir, está entre mide 1 metro,
y al volver a someterle una fuerza, mide 1.02, o sea, 0.2 milímetros se ha estirado. Entonces, es 0,2 entre la longitud al principio, antes de someterla a una carga, es la deformación unitaria. ¿Está claro? Entonces, la deformación unitaria es la deformación que existe sobre la longitud total. ¿De acuerdo? Yo creo que no es tampoco muy complicado o difícil acordarnos de este tipo de ecuación, que es sencilla, ¿no es cierto? O sea, la deformación unitaria es la deformación existente dividido entre su longitud inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, creo que aquí no va a tener diapositivas, tengo una más. Aquí tengo una más. Esta más la vamos a ver porque no solamente son las únicas. Fíjense, aquí tenemos otro tipo de deformaciones, como estábamos hablando hace rato. Son ejemplos clásicos en la que lo que les estaba mencionando, de que todo material, por muy fuerte que sea, les digo, siempre va a tener una cierta deformación. En este caso es de flexión, acá la que estamos viendo aquí, es una tensión de flexión. Y aquí también les dije cómo al someter, al saltar seguramente el cuate, está haciendo que se deforme en este caso el trampolín. Pero una vez que salta acá nuestro cuate, el trampolín vuelve a su estado inicial, ¿listo? A hacer otra vez esto. Entonces, fíjense, en un principio va a haber una cierta deformación al someter esa cierta carga del señor, pero una vez que el señor se separe, esta vuelve a su estado inicial. Y eso es lo que tenemos que pretender cuando diseñamos cualquier tipo de elemento o una máquina, de que una vez de que el que le sometemos a una cierta carga al material, una vez retirada esa carga, el material debe volver a su estado inicial. En el ejemplo del trípode, por ejemplo, si colocamos el trípode y le colocamos el tecle, al sacar el motor, el tecle se va a volver más líquido y va a soportar y va a tender a deformarse un poco, aunque no sea notorio, dependiendo del material que estemos utilizando. Pero una vez que el motor hemos sacado y lo colocamos en una mesa, por decirles, le liberamos de la carga al tecle, el tecle va a estar completamente fijo otra vez, ¿no es cierto? Y a eso tenemos que tender cuando hacemos o diseñamos o utilizamos un cierto material para garantizar su utilización. ¿Listo? Entonces, como les decía, ahora vamos a hacer unos ejemplitos que con seguridad ustedes lo van a entender de mejor manera. Vemos eso. Por si acaso, esto que estamos viendo ahora está en el campus. No van a tener ninguna dificultad en que puedan ustedes estudiar para que tengan una mejor comprensión. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que hemos hablado prácticamente, ¿no? Todo al utilizar una fuerza, este material se va a doblar, y vamos a correr con una cierta PEP, este material negro tendría que ser de buena calidad, para que después de que la fuerza se vaya, pueda estar en condiciones buenas para poder volver a ser utilizado, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado del concepto de esfuerzo. Eso también ya lo hemos visto en esa diapositiva, lo que les he dicho. Aquí están las fuerzas internas. Y aquí está lo que les había dicho. El esfuerzo es igual siempre a P sobre A o a fuerza sobre A. Ya eso tienen que tomar muy en cuenta. Esa es la ecuacióncita, como les vuelvo a recalcar. Todo lo que hemos visto en la diapositiva también lo tienen en el medio digital en el campus para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplito para que lo que decía un compañero, cómo se utiliza, y esta es la manera de utilizar. Dice, una base ABC que tiene dos secciones transversales de áreas diferentes. Está cargada por una fuerza axial P que pesa 250.000 newtons, o si quieren 250 kilonewtons, como se indica en la figura. Ambas partes de la base tienen sección transversal circular. Al decir circular, ya sabemos cuál es su área, ¿no es cierto? Los diámetros de las porciones AB y BC de la base son de 125 milímetros y 75 milímetros respectivamente. Calcular los esfuerzos normales en el sector AB y en el sector BC en cada porción de la base, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y aquí tenemos ya el dibujito de la base. Fíjense,
¿Están viendo, no? Duda que no están, y está haciendo solito. ¿Ven, no? ¿Alguien que me diga? Sí, Ya, muy bien. Ya, ahora, mira. ahora fíjense, aquí está la barra que nos ha dicho, que en un sector entre A y B mide 125 milímetros, ¿no es cierto? Y en el sector BC mide 75 milímetros, es lo que nos ha dicho, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene. Además, transversalmente está estirado por una fuerza P que vale 250 kilonewtons. Hasta ahí no hay ningún lío, ¿no es cierto? Estamos interpretando bien la gráfica. Lo que nos pide es encontrar el esfuerzo entre AB y además también nos pide encontrar el esfuerzo entre B y C. ¿Qué hacemos? Fíjense qué tan sencillo es. Utilizamos la fuerza de esfuerzo que es igual en el sector AB, ¿no? A P, esta P, sobre el área que existe entre AB, o sea, el área que existe aquí. Y como es circunferencial, entonces sabemos cómo es el área. El área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Si fuera cuadrado, ¿cuánto sería? Si hubiera sido cuadrado, sería lado por lado, ¿de acuerdo? Y si fuera rectángulo, sería base por altura. ¿Se acuerdan, maestro, de esos conceptos? ¿Se acuerdan? Entonces, hay que tomar en cuenta o hay que analizar biencito eso para que no tengan problemas a la hora de resolver este tipo de ejercicios. En este caso nos dice que es circunferencial. Entonces, si es circunferencial, su área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En el caso de AB, entonces, se coloca los 250 kilonewton, se coloca el pi, que es una constante, ustedes ya saben que vale esto 3.1416, por el diámetro. El diámetro nos dice en este caso, en el sector AB, es de 125 milímetros. En este caso colocamos eso al cuadrado y lo dividimos entre 4. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces aquí en la parte del enunciado nos dice, ambas partes de la barra tienen sección circular, transversal circular. Los diámetros en las porciones AB y BC de la barra son de 125 milímetros, eso tomamos en cuenta para el primer caso AB, y 75 milímetros respectivamente, sería para el caso de BC. Calcular los esfuerzos en AB y en BC, eso es lo que nos dice el enunciado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, para el primer caso, para la primera parte, utilizamos 125 el diámetro al cuadrado. Si están con calculadora, por favor, ustedes ya tienen que ayudarme en esta partecita para ver si todo está ok, ¿ya? Entonces, haciendo las operaciones con la calculadora, tenemos que el esfuerzo en el sector AB es de 20.37 newton sobre milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí estamos newton, eso lo volvemos 250.000 newtons y dividimos en lo que sacamos aquí y nos dan newtons. Aquí tenemos, aquí el diámetro nos han dado en milímetros al cuadrado, es milímetro al cuadrado. Entonces, fíjense entonces, es igual a 20.37 megapascales. ¿Qué quiere decir esto? Que un newton sobre milímetro cuadrado, eso anótense bien aparte si quieren, un newton sobre milímetro al cuadrado es igual a un megapascal. ¿De acuerdo? Un newton sobre milímetro al cuadrado es igual a un megapascal. Así es como estamos haciendo. ¿Ya está? Y un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Eso más o menos. Vuelvo a recalcar. Un newton, en vez de milímetro al cuadrado colocamos metro cuadrado, es igual a un pascal. Ya no entre los megas. ¿Se aclaró? Se han anotado, ¿no? Para que hagan sus conversiones llegado el momento. Eso es bien importante. Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, por favor? Díganme para si no continuar. Bien, parece que todo está entendido. Entonces, seguiremos con la segunda parte del ejercicio. Fíjense, nos dice, ahora tenemos que calcular cuánto es el esfuerzo en el sector donde el material es más delgado, vale decir que su diámetro, en este caso, ¿cuánto es? Solamente de 75 milímetros. Corresponde a la parte BC. Hacemos lo propio, fíjense, hacemos lo propio. Copiamos el esfuerzo en BC, que es igual a la misma carga, porque la carga está accionando a ambas partes de estos cilindros.
Entonces sería P, que es igual a los 250 kilonewtons, dividido entre ¿qué? Entre su área que corresponde a este sector, ¿no? ¿Cuál es el área que corresponde a este sector? Es 75 milímetros al cuadrado. Entonces hacemos las operaciones de esto, igual, si alguien no está con calculadora, entonces nos da 56.59 newtons sobre milímetros cuadrados. O lo que siempre yo voy a pedir en los ejercicios, ¿cuántos pascales o megapascales es? 56.59 megapascales. ¿De acuerdo? ¿Han entendido, jóvenes? Sí, docente. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio más para que esto quede entendido. Y yo les voy a dar una tareita más de esto para que se pase. Sin embargo, como saben ustedes, ya nos tocaría el examen el próximo jueves, ¿no? O quieren dar viernes. Eso me dicen ustedes, porque en un solo día vamos a dar todo. Jueves Viernes, técnico. o viernes igual. Ya, entonces, ¿saben qué? Para que no tengan problemas de internet, de que se me ha cortado, me pueden decir, porque a esta hora generalmente todos pasan clases, ¿no es cierto? Lo vamos a dar en la tarde. ¿Qué les parece a las 7 o a las 8 quieren? Viernes a las 8, Inge. Sí, de la noche. De la noche. Sí, está bien, Inge. Está bien a las 8. Ya, sí, para que Sí. no haya problema de internet, porque a esa hora creo que ya no utilizan mucho, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba pensando, porque después a esta hora por ahí hay otro examen de otros docentes, tan grande que es la universidad, entonces puede ser que el internet no tenga mucha capacidad, algunos no van a tener buena señal y pueden tener problemas en cuanto a al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es el viernes a las 8 de la noche es nuestro examen. Así estamos quedando jóvenes. De todas maneras, yo les voy a pasar ya seguramente el miércoles, así, indicándoles, haciéndoles un recuerdo de que el examen a qué hora es y cuánto va a durar, para que ustedes ya estén más al tanto. ¿Listo? Bueno, Inge. Ya seguiremos con otro ejercicio más para que la cosa quede más entendible. Dice, tenemos apenas 2 o 3 minutitos, pero hasta donde lleguemos. Una barra horizontal CBD que tiene una longitud de 3,5 metros, se sostiene y carga como se ve en la figura. El miembro vertical AB tiene un área de sección transversal de 720 milímetros cuadrados. Fíjense ustedes, aquí ya nos está dando cuánto es su área. Determinar la magnitud de la carga P, nos pide saber cuánto vale esta P de aquí abajo, ¿cierto? Nos está pidiendo cuánto vale esto. Cuánto vale P. Determinar cuánto vale P, tal como se produzca un esfuerzo normal igual a 60 megapascales en el miembro AB, o sea, aquí. Hay un P de 60 megapascales aquí, ¿no? Entonces hay un esfuerzo normal, prácticamente nos está dando el esfuerzo, cuánto vale el esfuerzo. En otras palabras, nos está diciendo cuánto vale sigma, vale 60 megapascales. ¿No es cierto? Nos está dando ese dato. ¿Ya? Entonces, lo propio. Entonces, aquí de esta ecuacióncita, de la que les he dicho que es prácticamente la única que se utiliza, despejamos P para encontrar P, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual, P es igual al esfuerzo que nos está dando aquí, esfuerzo 60, por el área que también nos ha dado el área, que vale 720. Entonces hacemos esa multiplicación y nos damos cuenta que P vale 43.200 newtons. Yo creo que no hay ningún lío en eso, ¿no es cierto? Hemos encontrado esa P, pero esa P es esta P hemos encontrado, de aquí arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos encontrado, no lo que nos está pidiendo todavía. Esta P hemos encontrado con eso. Entonces, ¿qué hacemos aquí para encontrar esta P? Hacemos sumatoria de fuerzas de momento en C. ¿Cuál es esa? P por 2.3, que vale este es su brazo,